Señor, te bendecimos, te exaltamos. Nuevamente te damos gloria, honra a ti, Señor, y venimos hoy, ahora con reverencia delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, este pasaje es glorioso, es hermoso y es sumamente esperanzador. Ayúdame, Señor, a mí a transmitirlo bien a mis hermanos y ayúdales a ellos a escuchar, Señor, con el deseo de que tú les hables, Señor. Y usa tu Espíritu Santo en ambas partes, Señor, para que puedan nuestros corazones ser llenos de esperanza, Señor. Y esa esperanza nos lleve a querer ser aquellos que viven preparándose para aquel día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para leer el pasaje. Vamos a iniciar hoy con la lectura del pasaje Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Vamos a leer inicialmente. Y pongo mucha atención a la manera poética en la que el profeta se expresa y todo lo que expresa en cada una de las estrofas que naturalmente se presentan ahí. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Puede tomar su lugar. La vida, mis hermanos, muchas veces se siente como vivir en un exilio, como vivir exiliados. Y lo es. Fuimos exiliados de Edén, de la presencia de Dios. Esta humanidad vive separada de Dios, de aquello que fue en su momento perfecto. De aquel paraíso donde vivíamos en plenitud, y esa plenitud venía de que teníamos una comunión perfecta y directa con Dios, el Creador. Y los efectos de vivir en un mundo caído, ahora corrompido por el pecado, nos llevan a vivir circunstancias que nos hacen dudar si realmente Dios está con nosotros, si le importan nuestros problemas, si le importan nuestras aflicciones en este mundo, en este exilio en el que vivimos, o si ya se ha olvidado de nosotros. Esa es la tentación que existe en nuestro corazón muchas veces, pero bien entendido este pasaje de Isaías 40, yo creo que nos llama a lo siguiente, mis hermanos, y vinculado con esta serie de Adviento y dado que este sermón está enfocado en Navidad, creo que la bendición que trae a nuestras vidas este pasaje es que celebrar la primera venida de Jesús fortalece nuestra esperanza y nuestra preparación para su regreso glorioso. En los capítulos 1 al 39, si nosotros queremos comprender bien qué significa este pasaje de Isaías 40 es como una bisagra en el libro de Isaías.
los capítulos 1 al 39, lo que predomina es el mensaje de juicio que Dios envía a su pueblo, principalmente al reino del sur, a Judá, y se enfoca mucho en Jerusalén. Es interesante el lenguaje que usa el profeta en los primeros capítulos, donde habla mucho de Jerusalén y de una nueva Jerusalén. Vamos a ver más adelante también. Así que Isaías habla al pueblo de parte de Dios en los primeros 39 capítulos con un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza. Es como un agridulce irlo leyendo al principio. Él acusa a los líderes de Israel de su rebelión contra Dios, y eso era notorio en cómo el pueblo vivía en idolatría, y la idolatría siempre conduce a la injusticia. Y él les dijo que en su juicio, a través de Asiria, el imperio asirio, y después del imperio babilónico, ellos serían conquistados. El reino de Israel sería derribado como una acción del juicio de Dios. Vimos cómo Dios levantó por medio de David el reino de Israel, y luego después de Salomón comienza esta corrupción. Luego el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, y viven de esta manera en idolatría y en injusticia, y Dios envía ese juicio sobre ellos, trayendo a Asiria y a Babilonia como estos imperios que los conquistarían. Así que si usted lee el capítulo 39 en su casa, concluye con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y su exilio en Babilonia. Y la cosa es que 100 años después, todo esto tuvo su cumplimiento. Todo se cumplió tal cual Isaías lo profetizó. Así que cuando Isaías habla de la Jerusalén actual y de una nueva Jerusalén, Isaías estaba hablando, su esperanza estaba puesta en un reino que Dios restauraría. Este juicio sobre su pueblo era necesario para que ellos fueran purificados de su maldad y fueron llevados al exilio como castigo, pero Dios estaba prometiéndoles al mismo tiempo que Él restauraría a su pueblo por medio de un rey, Mesías, que como vimos desde que comenzó esta serie, es Jesús. Pero Jesús no ha llegado para este momento. Entonces, Isaías quiere fomentar la esperanza en el pueblo de Israel, en que vendría un día un Mesías por medio del cual Dios restauraría a su pueblo, los traería a su tierra, y todas las naciones serían unidas en este reino. Así que los capítulos 40 en adelante exploran esta gran esperanza. Después de que Isaías, cuando dio este mensaje, de hecho el Señor le dice desde el principio: cuando tú des este mensaje no te van a querer oír, pero tú igual háblales. Ese es el propósito. Después de que Él habla este mensaje al pueblo de Israel, es rechazado por los líderes de Israel, y Él escribe todo en un rollo y lo sella. Y se lo entrega a sus discípulos, y entrega estos rollos como si fueran testigos de que Dios un día cumpliría su promesa. Recuerda, Él profetiza y 100 años después se cumple. Y el periodo de cautiverio del pueblo de Israel iba a durar más de 70 años. O sea, transcurrieron más de 170 años cuando el pueblo en el exilio pudo abrir el rollo y ver que todo lo que Isaías había profetizado, ya se había cumplido. Obviamente Isaías murió. Hay quienes piensan que Isaías, y yo personalmente lo veo así, Isaías no escribió todo el libro de Isaías. Es probablemente que solamente hasta esta sección del capítulo 40 más o menos, o 39, él haya escrito lo que vio que sucedería a causa de la idolatría y de la injusticia del pueblo de Israel. Y después él entrega estos rollos a sus discípulos, y estos por generaciones los conservan, y después abren estos rollos, ven que todo lo que Isaías profetizó se había cumplido. Ahora están en el exilio y ahora retoman el mismo mensaje de esperanza para fortalecer la fe del pueblo de Israel que ahora está en el exilio. Es decir, que los primeros lectores de Isaías fueron el pueblo de Israel después de haber sido llevados al exilio por Siria en primer lugar y después por Babilonia. Y ellos están 70 años lejos de Jerusalén, sin tierra. ¿Recuerdan las promesas de Abraham? Tierra, generación, un nombre, ¿y qué más? Y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Nada de eso tienen ellos cuando están en el exilio. Pero entonces llegamos a este pasaje, capítulo 40,
que si bien lo escribió Isaías o fueron sus discípulos en aquel momento, ahora podemos entender de mejor manera cómo lo leyó el pueblo de Israel exiliado en aquel momento. Así que para entender este mensaje de Isaías tenemos que pensar en la situación de ellos en aquel momento. Cuando nosotros pensamos en esto, entonces piensa en el pueblo de Israel exiliado allí. Fíjate, Isaías entrega este libro para que este rollo, para que cuando ellos lo abran y vean, oye, es verdad lo que Isaías profetizó hace más de 100 años, se está cumpliendo hoy y fue lo que Dios anunció. Pues entonces nosotros debemos orientar nuestra vida al servicio de Dios y a honrar y a dar testimonio de este Dios. Es decir, que después de experimentar ese juicio y ver que Dios se los anunció más de 100 años antes y ver cómo Dios movió toda la historia para que llegaran allá y ahora para que comenzaran el regreso, ellos debían haber glorificado a Dios. Mira, Dios nos lo anunció y nosotros debemos glorificar a Dios. Pero eso no es lo que estaba sucediendo. En lugar de ello, en lugar de dar testimonio a las naciones de que el Dios de Israel es el verdadero Dios, ellos comienzan a quejarse y a acusar a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, nos está ignorando y tal vez hasta se está escondiendo de nosotros. ¿Cómo lo sé? Vaya conmigo ahí mismo en Isaías 40, pero ahora versículo 27 al 28. Vamos a leer hasta el solamente 27 y 28. ¿Por qué dices Jacob, o sea Israel, y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Esta era la queja del pueblo. Ellos están en el exilio y esta es la duda que ellos tienen. Ellos dicen, quizá este Dios en el que hemos confiado no es tan poderoso. Tal vez estamos aquí exiliados porque los dioses de Babilonia, dioses con D minúscula porque no existen, son más poderosos que nuestro Dios. Tal vez es entendible que la situación de esclavitud que estaban viviendo, y aunque algunos empezaban a prosperar, pero estaban lejos de su tierra, estaban esclavizados. Pero Dios a partir del capítulo 40 les responde, y de hecho les responde a manera como de juicio. Y lo que les responde en todo el resto del libro está como resumido en estos versículos del capítulo 40. Ahora vamos a leer el resto del versículo 12 hasta el versículo 31. Léalo conmigo. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Esto es Dios respondiendo por medio del profeta al pueblo. Y con su palmo tomó la medida de los cielos, o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él, ante Dios, son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién pues asemejarán a Dios, o con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se le ha anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos,
se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido de mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento, es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que vemos en este pasaje, en esta parte del pasaje, es cómo Dios responde a esa duda que tiene Israel. ¿Será que Dios ya nos olvidó? Pero Dios consuela a su pueblo con su verdad. Y es lo que vimos en los versículos 1 al 11. En el versículo 1 y 2 vemos cómo el consuelo de Israel es anunciado. Lo que vemos entonces es que Isaías profetiza más o menos 700 años, de 700 a 800 años antes de la venida de Jesucristo, y él anticipa que va a haber este exilio, este regreso, pero también un rey que vendría. El capítulo 40 entonces da inicio a esta nueva sección que vimos que está hablando a este pueblo que está quebrado, está derrotado, está humillado, está desanimado. Esta audiencia que recibió el rollo, el libro por primera vez, están en el exilio, sintiéndose olvidados por Dios. Pero Dios es quien toma la iniciativa. Versículos 1 y 2, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Yo sé que ellos están afligidos. Yo estoy al pendiente de lo que ellos están sufriendo. Yo los llevé allí porque ellos debían ser castigados por su iniquidad. Pero consuélenlos porque yo no he terminado con ellos. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Ellos siguen en el exilio, tal vez apenas empezando a regresar, pero Dios les habla como si ya hubiera sucedido algo que está sucediendo en el futuro. Que su lucha ha terminado, escucha esto, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ellos fueron al exilio para cumplir este castigo del Señor, 70 años exiliados, hasta que ellos entendieran que ellos tenían que vivir en fidelidad al Señor. Díganles que no he terminado con ellos. Díganles que el juicio sobre ellos no es el final. Consuelen a mi pueblo con estas palabras, que su pecado ha sido perdonado, que los llevé allí para que esa aflicción los llevara a poner sus ojos a lo alto, para yo perdonar su pecado y para restaurarlos a la tierra. Así que el consuelo que Dios trae para su pueblo no es emocional, es teológico. Él dice, recuérdenles que yo prometí, y de hecho nos prometió a la humanidad. Génesis 3:15, yo voy a enviar a uno que pisará la cabeza de la serpiente le herirá en el talón, pero él destruirá las obras del diablo, y yo voy a restaurar esta relación rota entre la humanidad y yo. Mis hermanos, el consuelo prometido descansa en la fidelidad de Dios mostrada a través de la historia y no en nuestras circunstancias temporales. Dios actúa incluso cuando nosotros pecamos, si somos su pueblo, cuando vengan circunstancias difíciles a tu vida. Tú puedes interpretar, mira, tal vez esto es simplemente, siempre toda circunstancia difícil tiene que ver con el pecado de otros contra ti o tu propio pecado que trae consecuencias sobre tu vida. Pero aun cuando así sea, tú debes de recordar, pero el Señor está obrando en mi vida, aún en medio de esto, y lo está haciendo para mi bien. Y Cristo es la prueba de ello.
Así que cuando celebremos Navidad, mis hermanos, Adviento nos debe recordar que el consuelo verdadero no viene de que nuestras ventas, porque somos un pueblo de comerciantes, mejoren. No viene de que todo se ordene en nuestras casas. No viene de que todo se componga a nuestro alrededor. Viene de la fidelidad de Dios que no ha abandonado a su pueblo. Navidad no se trata de evadir las circunstancias. No se trata de simplemente olvidar que tal vez nuestro ambiente es medio caótico y dejar eso como de lado y distraernos con los regalos y con la cena y tener un momento bueno entre todo el año. No, mis hermanos, nosotros podemos vivir aún en medio de nuestro quebranto, y Navidad debe recordarnos la esperanza segura que tenemos en Jesús, que Dios ha cumplido sus promesas. Lo que vemos enseguida es un llamado. Versículos 3 al 5, vemos un llamado a una preparación. Recuerde, Adviento es preparación, y este es el vínculo perfecto porque vemos estas imágenes de preparar una procesión para un rey. Fíjense, una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Y luego comienza a hablar de cómo los valles se aplanen y todo se enderece. Piénsalo esto: un rey que viene en una carreta y que en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar un pueblo, se allanaba el terreno para que la carreta no viniera sacudiendo al rey y el rey no llegara todo enojado al pueblo. Isaías hace más o menos un llamado de este tipo, pero él dice: allanen el camino para el rey que viene, allanen el camino del Señor. Él viene, mis hermanos, a esta voz que suena en el desierto, viene a llamar al pueblo a que nivelen su vida, que emparejen su vida, que enderecen su camino, que despejen, que se preparen para recibir al rey que vendría. Esto simboliza remover todo obstáculo espiritual en nuestras vidas. No está hablando meramente de topografía, sino de cómo nosotros debemos prepararnos para ello. Y Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3, vemos que Marcos nos presenta a Jesús como aquel Señor de Isaías 40. Cuando Juan el Bautista también prepara su camino, principio del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos quiere que hagamos ese vínculo diciendo: Juan el Bautista es esa voz que anunció Isaías más de 700 años antes, que vino a preparar el camino del Señor. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Prepárense para recibir al Rey. Él anuncia el arrepentimiento como una preparación para la llegada del Rey. Miren cómo lo dice Lucas, lo narra de esta manera un poco más extendida, capítulo 3, versículo 2 al 6. Durante el sumo sacerdocio de Ananías, y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación del Señor. Juan se identifica entonces a sí mismo como esa voz que clama en el desierto, que anuncia la venida de aquel que fue profetizado, de Jesús el Mesías. Y Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 4, Juan nos revela a Jesús como Dios mismo encarnado. Viste que el pasaje de Isaías nos dice: prepárense para la venida de su Dios. Aquí su Dios. Y ve el vínculo que hace Juan en Juan 1:14. El verbo, es decir, la palabra de Dios. Y es interesante cómo habla también en Isaías de una palabra que iba a ser proclamada. Y esa palabra, que es la palabra con la que Dios creó el mundo, es Jesús mismo. Y dice Juan 1, versículo 14: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria. Isaías nos llama exactamente lo mismo, versículo 5, entonces será revelada la gloria del Señor. Él está haciendo este vínculo directamente con la profecía de Isaías. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo el Nuevo Testamento está aplicando y está mostrándonos cómo todas las promesas antiguas tienen su cumplimiento en Jesús. Así que Adviento, mis hermanos, debe ser un tiempo que nos recuerde que nosotros debemos enderezar nuestros caminos. Que nos recuerde que ese Rey que vino, vendrá una vez más. Por lo tanto, nosotros debemos vivir en un constante arrepentimiento de nuestros pecados, pero en una esperanza profunda y puesto nosotros con expectativa en el Rey que nació en ese pesebre. Ustedes me han hablado de escuchar, no en contra de Santa Claus, no estoy en contra de eso, pero es siempre un llamado, mis hermanos, ese no es el motivo, es el Rey que nació en ese pesebre para salvarnos, el motivo. Y la esperanza que produce en nosotros que estábamos exiliados. Y como eso afirma nuestra fe. Y eso es lo que nos lleva a vivir preparándonos. Por eso la vida cristiana es una vida de santificación. Cuando vienes a la fe en Jesús, lo que recibes es justificación. Ese día que tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús y lo haces tu Señor y Salvador, todos tus pecados son limpiados por la sangre de Jesús. Tú eres perdonado y eres declarado justo delante de Dios. Pero a partir de ese día comienza tu vida de santificación. Dios te ama como eres, sí, pero no quiere dejarte como estás. Él quiere santificarnos, Él quiere hacernos más a la imagen de Jesús. ¿Y sabes qué te va a ayudar a ti y a mí a vivir vidas que realmente anhelamos que el Señor nos haga verdaderamente cada vez más como Cristo? El recordar por medio de tu celebración de Navidad que ese Rey que nació humilde vendrá glorioso y victorioso. Y que ese día Él nos va a santificar por completo. Por lo tanto, queremos que Él nos encuentre lo más parecidos a Él posibles. No desperdiciemos nuestra celebración. Celebremos, mis hermanos, lo que debemos celebrar. Vemos en los versículos 6 al 8 cómo habla de manera poética acerca de la palabra de Dios que permanece y la contrasta con la fragilidad de nuestras vidas. En pocas palabras, cuando todo se resume en el versículo 8, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo que hace ahí el profeta es vincular la vida del pueblo con la palabra de Dios. ¿Quiénes son el pueblo para cuestionar a su Dios? Ellos deben recordar. Piensa en tu historia. Piensa en cuánto tiempo llevas en esta tierra y lo frágil que es tu vida y cómo te puedes de un día para otro desaparecer de esta tierra. Cómo esta promesa no les fue dada a ustedes que están aquí hoy en el exilio, sino que les fue dada más de 400 años antes a Abraham por la gracia de Dios. Y Él ha venido cumpliendo su promesa una y otra y otra y otra vez. Y ustedes lo han visto en su vida. Y hoy están aquí como un juicio, sí, pero que Dios les anunció más de 100 años antes. Ustedes han visto a Dios obrar desde la creación. Y ustedes están dudando de que Dios no pueda hacer algo en sus 80 añitos de vida que les toca, o 90 o 100, los que sean. Mis hermanos, nosotros, el profeta llama al pueblo a considerar lo frágil que es la vida, pero contrastarlo con la fidelidad de la palabra de Dios que permanece para siempre. Cada vez que tú y yo seamos tentados al temor y a que nuestras circunstancias nos llevan a pensar que todo se puede salir de control, que algo malo puede venir a tu vida, una enfermedad, cualquier circunstancia, debemos recordar que independientemente de lo que pase con nosotros en nuestra frágil y efímera vida, nuestra fe está fundamentada sobre la palabra de Dios que permanece para siempre. Y pase lo que pase, Él cumplirá sus propósitos. ¿Y por qué sabemos que esto es verdad? Porque ese Rey ya vino. Porque vino el Rey, vino Jesús y murió en esa cruz. Y no es por el bonito acto heroico de morir por alguien más que simplemente creemos en Él, sino porque lo vimos resucitar de los muertos. Él se levantó de la tumba, Él venció a la muerte. Esa es la comprobación, es la firma de Dios que afirma: este es aquel que fue prometido.
Así que en una cultura marcada por tanta incertidumbre, mis hermanos, Adviento debe recordarnos que solo la palabra de Dios sostiene nuestras vidas y nos da esperanza. Que tu celebración de Navidad esté enfocada en eso, en que si Dios envió a su Hijo a morir por ti en esa cruz, y lo envió esa primera vez naciendo humilde para morir, humillarse por ti en esa cruz del Calvario para perdonarte, ¿cómo no se va a encargar de todas tus demás necesidades? Tú y yo no nos sostenemos por lo que sucede a nuestro alrededor, nos sostenemos por la palabra eterna del Señor. La celebración de Navidad entonces nos recuerda que nuestra esperanza está sentada sobre promesas de Dios que no caducan, que no tienen vencimiento. Y esto nos lleva a la última parte, la llegada del Rey Pastor, versículos 9 al 11. Vemos que viene un mensajero otra vez y proclama estas buenas noticias y llama al pueblo a alegrarse y a anunciar que vendría Dios mismo a ellos. Es interesante porque ellos están en el exilio, están dudando de que Dios tenga el poder para vencer a Babilonia, para vencer a los asirios, que bueno, de hecho fueron primero los asirios, luego Babilonia se convirtió en un imperio mayor y conquistó a ambos y es como que, y si ustedes siguen en la historia, después son los griegos, después son los romanos y estos imperios han seguido y han seguido y han seguido, pero el pueblo de Dios ha sido preservado en toda la historia. Pero ellos estaban dudando en ese momento, sus circunstancias los hacían dudar, así somos tú y yo muchas veces. Pero mira, les dice lo imposible Isaías, les dice lo increíble. Tranquilos porque Dios mismo vendrá a rescatarlos. Él en persona vendrá a rescatarlos. Esta es la proclamación, este es el clímax del consuelo de Israel. Aquí está su Dios. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Así que esta promesa de que ellos no pudieron ver concretada en ese tiempo era lo que les producía la esperanza de que un día Dios vendría a rescatarlos. Pero ve cómo vendría Dios. Miren, versículo 10, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. ¿Cómo vendría Dios? Vendría como un rey, como un gobernante. Miren, aquí está el Señor Dios que vendría con poder, como un rey poderoso que destruiría cualquier imperio de esta tierra. Pero también, ve lo que dice el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Pero este Dios vendría también como un pastor tierno que carga a sus corderos, como un guerrero que los libertaría, como un rey guerrero que les traería libertad, pero como un pastor tierno que los cargaría y los llevaría a verdes y abundantes pastos. Así que cuando Israel estaba en el exilio en Babilonia y ven que empiezan a regresar, lea después el libro de Esdras, Nehemías, Esther, cómo comienza este proceso de empezar a regresar a la tierra prometida. Ellos sin duda tuvieron que haber sido alentados en su fe al ver, wow, Dios está cumpliendo todas sus promesas, tal como el profeta lo anunció, está sucediendo. Ellos estaban aprendiendo que el Dios que creó el mundo y que los creó a ellos como nación es más fuerte que los dioses de Babilonia. Isaías les recuerda a Israel, mis hermanos, que su Dios es quien estableció los cielos, midió los océanos y pesó las montañas. Lo leímos en el resto del pasaje de Isaías. Él forma las naciones del mundo y los gobernantes surgen o son derrocados o destruidos por la palabra del Señor. Él desafía a Israel a que no confíen en otros dioses y dice, ¿a quién me pueden ustedes comparar? A mí. Los dioses babilonios son hechos por manos humanas, hechas por artesanos, hechos de materia prima que encuentras en la tierra misma que Él creó, y hasta los artesanos
que Él creó, pero estos dioses falsos son creados por los hombres. Pero el Dios que los creó a ustedes les consuela diciendo: yo vendré a ustedes, no los he abandonado en el exilio. El Dios que conoce el nombre, dice ahí, de cada estrella del universo, no se ha olvidado de su pueblo y conoce a cada uno de ustedes por nombre. Isaías le recuerda al pueblo la fidelidad de Dios. Esto debía producir en ellos esperanza y otra vez, y preparación, un deseo de prepararse para la venida de Dios que vendría a su rescate, como también Isaías lo profetizó. Usted y yo vimos lo que ellos no alcanzaron a ver. Ellos vieron un atisbo, empezaron a regresar a Jerusalén y empezó la reconstrucción del templo y no se concretó jamás. Pero murieron en esperanza. Pero tú y yo ya vimos el cumplimiento de esta parte de la profecía. Juan capítulo 10 versículo 11, Jesús se presenta a sí mismo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vimos que los evangelios comienzan ligando a Juan el Bautista como esta voz que clama en el desierto y que está anunciando el camino del Rey, Dios poderoso, pastor que vendría, y ese Rey es Jesús. Y en Apocalipsis 7 versículos 17, Jesús le revela a Juan: pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Así que esta profecía ha tenido su cumplimiento en Jesús, el Señor que viene personalmente en la persona de Cristo. Él es el buen pastor que cuida su rebaño, dice Juan 10. Y Apocalipsis 22 versículo 12, mire lo que nos recuerda: que su venida final está por cumplirse. Por tanto, dice: yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Te das cuenta que es el mismo lenguaje que Isaías? Que dice que cuando este Rey venga, con él está su galardón y su recompensa delante de él. Es Jesús, mis hermanos. Jesús es la palabra de Dios que hizo el mundo y que vino a rescatar y a recrear a su pueblo y llevarlo a su tierra y a su hogar definitivo. En la resurrección de Jesús, Él derrotó al que nos tenía exiliados, al pecado y a la muerte. Desde el cielo Jesús envía su Espíritu, mis hermanos, con el cual Él creó el mundo y que da la vida, para crear en nosotros una nueva vida. Él está creando un nuevo pueblo que irá a vivir con Él a su reino eterno. Y así como Isaías consoló la débil fe de Israel en aquel momento, mis hermanos, nosotros somos consolados en la fortaleza de aquel que venció la muerte, aquel que como un cordero nos ha ido por nosotros. Esa canción hermosa basada en el pasaje en el cual dice que Jesús expresa que es como un pastor que deja las 99 para ir a buscar a aquella que estaba perdida y quebrada y sufriente. Esos éramos tú y yo, y Él como un pastor amoroso fue y nos buscó. Tú y yo no lo estábamos buscando a Él, Él vino a encontrarse con nosotros. Nosotros éramos la oveja herida, éramos la recién parida que no sabía ni para dónde ir, no podíamos ni ponernos de pie, y el Señor vino a rescatarnos en Cristo Jesús. Roguémosle al Señor, mis hermanos, que Él abra nuestros ojos para que podamos ver a Jesús como el Rey que vino, como Rey poderoso y como pastor tierno a dar su vida por nosotros, pero que regresara. Adviento, mis hermanos, nos debe llevar a prepararnos para celebrar la primera venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero debe producir en nosotros una esperanza y un sentido de preparación para su segunda venida, en la cual Él vendrá en gloria. La Navidad mira hacia atrás, hacia lo que ya pasó en el pasado, pero alimenta nuestra esperanza de lo que sucederá en el futuro, y nos llama a prepararnos para su regreso glorioso. Él va a regresar. Si venció la muerte, todo lo demás que ha dicho es verdad. Así que celebrar la primera venida de Jesús fortalece nuestra esperanza y nuestra preparación para su regreso glorioso. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, nuestra tentación es la misma que la del pueblo de Israel. Cuando una oración no es respondida como quisiéramos, cuando una enfermedad se prolonga, cuando un hijo se aparta,
cuando la provisión económica escasea, cuando vemos las circunstancias que nos rodean de incertidumbre social, política, económica, que son propias de un mundo corrompido por el pecado, cuando la vida se siente como exilio, cuando el dolor se vuelve largo y cuando parece que el cielo está callado, el creyente empieza a decir, al igual que Israel: ¿será que Dios ya no me ve? ¿Será que se olvidó de mi vida, de mi causa, de mi situación? ¿Será que se olvidó de mí? Isaías 40 responde: con ternura y con gracia, mis hermanos, Dios nunca apartó sus ojos de ti. Nunca dejó de sostenerte, nunca dejó de moverse a tu favor, nunca dejó de prepararte el consuelo que enviaría en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos más certeza que el pueblo de Israel en aquel tiempo. Lo único que nos falta es que nuestros ojos lo vean, que nosotros veamos lo que Él ha estado haciendo, incluso desde antes que tú pidieras ayuda en tu exilio. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, versículo 3 en adelante. Así que, hermanos, hermanas, recibamos hoy el consuelo de Dios en medio de nuestras cargas. Preparemos nuestro corazón. No preparemos solamente los regalos, háganlo. Dense buenos regalos. Gasten bien en la medida de sus posibilidades, no se endeuden. Gasten bien en buenos regalos, que recuerden aquellos que los reciban que como un regalo inmerecido hemos recibido por gracia la salvación en Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos en esta celebración nos conduzca a la primer venida del Rey Pastor que resucitó a los muertos y que vendrá glorioso a juzgar finalmente a los vivos y a los muertos y a llevar a su pueblo a su tierra prometida. No importa cuán desesperanzador pueda parecer el exilio, mis hermanos, aquellos que están angustiados, que esta Navidad no sea ninguna tentación como ahogarse en el alcohol o perderse en la banalidad de las cosas materiales, lo que les traiga un alivio, un consuelo, sino que la promesa que en Jesús sigue vigente de que Él salvará a su pueblo y nos traerá de regreso a casa sea la esperanza que nos motive, que sea la esperanza que nos fortalezca y nos prepare para su segunda venida. Recuerda, hermano, hermana, la historia no termina en Belén, termina en la Nueva Jerusalén. Nosotros somos llamados entonces, al igual que el pueblo. Mira lo que dice versículos 9 al 11. Sube a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Nosotros, mis hermanos, no voy a leer el resto para ahorrar un poco de tiempo, somos llamados a proclamar con nuestra celebración de Navidad. Nosotros somos los portadores de estas buenas nuevas. Somos llamados a levantar nuestra voz, aún con nuestra celebración, no solo para decir feliz Navidad o para extender los mejores deseos, sino para decirle al mundo: aquí, en Jesús, el niño que nació en Belén, está su Dios. Está el que los puede salvar. Está el que puede sacarte de tu exilio. Y que dio su vida en la cruz para ello. Y vino a rescatarnos como ese Rey poderoso para morir por nuestros pecados en esa cruz, para, como dice el versículo 2 en la parte B, quitar nuestra iniquidad. Él vino para pagar el doble por nuestros pecados, para que mediante la fe en Él seamos restaurados. Él vino con poder, como el Rey eterno que vence el pecado y que venció a la muerte para darnos vida a ti y a mí, y vida eterna, y para cuidarnos por la eternidad, como este pastor tierno y amoroso de nuestras almas. Y Él es quien nos dará la recompensa a quienes pongamos nuestra fe en Él, cuando venga por segunda y definitiva vez a consumar su reino. Así que celebrar la primera venida de Jesús nos fortalece, nos da esperanza y nos lleva a prepararnos para su regreso glorioso.